Hola, hola, mis seriéfilos turcos favoritos. Sean todos bienvenidos a su canal número 1 de chismes, novedades y análisis de las series turcas que nos roban el corazón. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque el tema que les traigo es bomba. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los triángulos amorosos, los rumores candentes y claro, la siempre brillante luz de Hande Erçel. Vamos a analizar la situación actual de Kerem Bürsin y Melisa Döngel, porque la sombra de Hande es alargada. Se comenta que la relación podría estar pendiendo de un hilo por la constante presencia, aunque sea indirecta, de Erçel. ¿Será cierto? Pura especulación. Acompáñenme que lo desmenuzamos todo. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, no se olviden de suscribirse. Si aman las series turcas tanto como yo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre les traigo las noticias más frescas y los análisis más profundos. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Comencemos por entender el contexto. La fama de Hande Erçel es innegable. Desde su papel en Amor está en el aire, su carrera se ha disparado. Su química con Kerem Bürsin fue explosiva, traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Pero como suele suceder, la realidad a veces es diferente a la ficción. Esa magia que vivimos en la pantalla, ese romance de cuento, no siempre se traduce en un vivieron felices para siempre. Ahora, vayamos a la serie que catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional, *** Amor está en el aire, ***. Este es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con ambiciones de arquitecta paisajista que sueña con estudiar en el extranjero, específicamente en Italia, pero pierde su beca debido a la cancelación repentina por parte de la empresa Bolat Holding. Desesperada, culpa a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, workaholic y obsesionado con el control, por su desgracia. El destino, juguetón como siempre, los une en un contrato peculiar. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarlo a recuperar a su exnovia, Selin Atakan, quien trabaja como jefa de relaciones públicas en Bolat Holding y está a punto de casarse con otro hombre. A cambio, él le pagará sus estudios. La serie es un derroche de momentos divertidos, llenos de tensión romántica, situaciones hilarantes y paisajes hermosos de Estambul. Hande Erçel y Kerem Bürsin demostraron una química inigualable que, como ya mencioné, muchos creímos que era real. Y, de hecho, lo fue. Su romance fuera de la pantalla alimentó la pasión de los fans, convirtiendo a la serie en un fenómeno global. Las redes sociales estallaban con cada publicación de ellos juntos, los foros se llenaban de análisis de sus miradas y gestos, y la prensa del corazón no dejaba de seguirlos a cada paso. Se convirtieron en la pareja del momento, un ejemplo de amor y conexión que todos queríamos creer. Pero la burbuja se rompió. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a millones de fans con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. Los motivos, como suele suceder en estos casos, no se hicieron públicos. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones externas, de diferencias en sus visiones de futuro. Lo cierto es que el cuento de hadas llegó a su fin, aunque el legado de su amor en la pantalla y fuera de ella sigue resonando. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque la sombra de ese romance y la conexión innegable entre Hande y Kerem sigue presente, incluso después de su ruptura. La gente no olvida fácilmente una pareja tan icónica. Su historia, aunque terminada, quedó grabada en la memoria colectiva de los fans, quienes siguen idealizando su relación y deseando una reconciliación. Y ahí es donde entra en juego Melisa Döngel. Ahora, hablemos de Melisa Döngel. Ella es una actriz talentosa y guapísima que ha participado en varias series turcas, ganándose el cariño del público. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles tanto cómicos como dramáticos. Actualmente se le ha vinculado sentimentalmente con Kerem Bürsin. No vamos a negar que hacen una pareja atractiva. Ambos son jóvenes, guapos y exitosos. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrá Melisa competir con el recuerdo de Hande en el corazón de Kerem y en la mente de los fans? ¿Podrá construir una relación sólida bajo la sombra de un romance tan mediático y idealizado? Para entender mejor el peso de esta competencia, quiero hablarles de otra serie donde Hande Erçel brilló con luz propia,
Alka ***. Alka es un thriller policial que nos sumerge en el oscuro mundo del crimen organizado en Estambul. Hande interpreta a Muide, una joven fuerte e independiente, hija de Ilan Tepeli, un jefe de la mafia, que se ve envuelta en una red de secretos y conspiraciones. Su personaje es valiente, decidida y con una fuerte moral, a pesar de las circunstancias en las que se encuentra. Esta serie es completamente diferente a Amor está en el aire. Aquí vemos a Hande en un papel mucho más dramático y desafiante, demostrando su versatilidad como actriz. En Alka, Hande comparte protagonismo con Serkan Ayolu, un actor también muy reconocido en Turquía. La química entre ellos también es innegable, aunque de una forma diferente a la que vimos con Kerem. Es una química más basada en la camaradería y el respeto profesional. Lo interesante de esta serie es que Hande demuestra que puede conectar con otros actores, crear personajes complejos y desenvolverse en géneros distintos. Esto refuerza la idea de que su talento va más allá de Amor está en el aire, aunque esa serie siempre estará ligada a su nombre. Su interpretación en Alka la consolidó como una actriz seria y respetada, capaz de asumir cualquier desafío. ¿Por qué menciono Alka? Porque nos recuerda que Hande Erçel es mucho más que una simple cara bonita, o la exnovia de Kerem Bürsin. Es una actriz talentosa y trabajadora que ha construido una carrera sólida. Ha demostrado ser una profesional comprometida, que se entrega por completo a cada uno de sus proyectos. Y esa independencia y fuerza, creo yo, es lo que la hace aún más atractiva y presente en la mente de todos. Su carisma y su talento innato la han convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ahora, centrémonos un poco más en Kerem Bürsin. Después de Amor está en el aire, Kerem se ha mantenido muy activo protagonizando otras series y proyectos. Pero ninguna ha tenido el mismo impacto que la comedia romántica que lo unió a Hande. A pesar de sus esfuerzos por diversificar su carrera y explorar nuevos roles, siempre será recordado por su personaje de Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador que se enamoró de la florista Eda YLDZ. Una serie que vale la pena mencionar en su carrera es Bu Şehir Arkandan Gelecek ***. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Ali, un joven marinero que fue testigo del asesinato de sus padres cuando era niño. Años después, regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado y reclamar lo que le pertenece. Kerem interpreta a Ali de manera magistral, mostrando su lado más vulnerable y su capacidad para transmitir emociones complejas. Su interpretación es conmovedora y realista, mostrando la fragilidad y la fuerza de un hombre atormentado por su pasado. La serie es intensa, llena de acción y con un trasfondo emocional muy potente. Kerem se aleja de su imagen de galán de comedia romántica y nos presenta un personaje mucho más oscuro y atormentado. Esto demuestra que él también es un actor versátil y capaz de asumir roles desafiantes. Esta serie le valió el reconocimiento de la crítica y lo consolidó como un actor serio y comprometido con su trabajo. El punto aquí es que a pesar de su talento y sus esfuerzos, Kerem sigue siendo inevitablemente asociado con Hande Erçel. Y esto, queramos o no, crea una presión adicional sobre cualquier relación que tenga después de ella. La sombra de Senkalkapm es larga y pesada, y cualquier nueva pareja de Kerem tendrá que lidiar con la comparación constante y la idealización del romance anterior. Volviendo al tema principal, la relación entre Kerem Bürsin y Melisa Dongel, es importante recordar que todo lo que estamos hablando son rumores y especulaciones. Ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que están juntos. Las fuentes de la información suelen ser amigos cercanos, o fuentes anónimas, lo que hace que la veracidad de la información sea cuestionable. Pero como buenos seriéfilos y amantes del chisme, nos encanta analizar las pistas y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué pistas tenemos? Fotos de los dos juntos en eventos, aunque siempre rodeados de otras personas, lo que dificulta confirmar una relación romántica. Comentarios en redes sociales, emojis sospechosos y likes estratégicos que alimentan la especulación. Y por supuesto, las declaraciones de amigos cercanos, que suelen ser contradictorias y ambiguas. Todo esto alimenta la especulación y mantiene viva la llama del romance. Pero más allá de los rumores, hay algo que es innegable: Melisa Dongel es una mujer hermosa, talentosa y con una personalidad encantadora. Tiene todo el derecho a ser feliz y a encontrar el amor. Y Kerem Bürsin también merece rehacer su vida y seguir adelante después de su relación con Hande. Ambos merecen la oportunidad de construir una relación sana y feliz,
sin tener que vivir bajo la sombra del pasado. Lo que sí creo que es importante tener en cuenta es el peso de la opinión pública y la presión que pueden ejercer los fans. Es difícil construir una relación cuando tienes a millones de personas opinando sobre cada uno de tus movimientos. Los fans muchas veces se sienten con el derecho de opinar y juzgar la vida personal de los actores, lo que puede generar una presión insoportable. Para ponerle un poco más de drama a este asunto, hablemos de otra serie donde Melissa D'Angel ha dejado su huella, ***, Ask Mankin Tikam, ***. Esta es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Ezra y Ozan, una pareja que se divorcia después de un matrimonio infeliz. Años después se reencuentran y descubren que el destino aún tiene algo preparado para ellos. Melissa interpreta a Ala, una joven ambiciosa y decidida que se interpone en el camino de Ezra y Ozan. Su personaje es astuto y manipulador, pero también tiene sus propias motivaciones y vulnerabilidades. Si bien su papel no es protagónico, Melissa destaca por su carisma y su capacidad para interpretar a personajes complejos y con matices. En esta serie la vemos como la antagonista, pero logra conectar con el público y generar empatía. Su interpretación es convincente y muestra su versatilidad como actriz. La razón por la que menciono esta serie es para destacar que Melissa D'Angel no es simplemente la novia de Kerem Bürsin. Es una actriz con talento propio y con una carrera en ascenso. Y merece ser reconocida por su trabajo y no solo por sus relaciones sentimentales. Es importante recordar que Melissa es una persona individual con sus propios sueños y aspiraciones, y que su valor no se define por su relación con Kerem. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Kerem Bürsin y Melissa D'Angel está bajo el escrutinio público y que la sombra de Hande Erçel es muy alargada. Que Melissa es una actriz talentosa que merece ser valorada por su trabajo y no solo por sus relaciones. Y que al final el amor es complicado y las relaciones son difíciles, especialmente cuando estás en el ojo público. La presión mediática, las expectativas de los fans y los fantasmas del pasado pueden ser obstáculos difíciles de superar. Y hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de drama de las series turcas. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen los involucrados. Lo importante es respetar su privacidad y dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que la relación entre Kerem y Melissa es real? ¿Piensan que Hande Erçel sigue siendo una figura importante en la vida de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chismecito turco. Ciao.